La segunda venida de Cristo, primera parte. ¡Papá! Vamos. Sigo creyendo que el pueblo cristiano no es muy afecto al tema de las noticias. Los cristianos no le dan mucha bolilla. No están muy interesados en estar informados. No están muy interesados. Es la verdad. Por lo menos lo que yo conozco. Sigo creyendo que el pueblo cristiano no es un pueblo afecto al tema de las noticias, pero muy pronto llegará el día donde la noticia más importante que se dará a conocer por todos los medios será la noticia del día del regreso del Señor Jesucristo a la tierra en su segunda venida. Esto es, ya se lo mostré en alguna ocasión hace pocos días atrás, que cuando Cristo aparezca allí en la nube se hará visible, y Él se hará visible con las marcas de los clavos para que los judíos lo reconozcan, y con Él vienen toda su iglesia y vienen todos los ángeles. Eso ya lo estudiamos el otro día. Y eso, dice allí, yo les comentaba con mucho gozo, les decía, maravilloso, porque estando en el mundo espiritual, Dios nos va a hacer visibles al mundo físico, que era lo que le pasaba a Adán antes de la caída. El mundo espiritual y el mundo físico eran una misma cosa para él, y nosotros vamos a hacer de esa manera. Vamos a vivir en el mundo espiritual, vamos a participar de las bodas del Cordero allí en el mundo espiritual, pero cuando regresemos aquí, vamos a ser visibles a lo físico. Espectacular. Espectacular, hermano. Gracias por su entusiasmo, López. Sigo. Sí. Sigo. Sí, bueno. Este tema es muy importante también para la Biblia, porque le voy a dar una serie de ejemplos, lo importante que es para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, que dejó establecida allí una serie de datos, porque los datos clarifican la situación. Una situación, Pablo, mira, me quedan 1.000 pesos para los próximos 20 días de mes. Ese dato le clarificó la situación, ¿o no? Mamá, sí. ¿No es cierto? ¿No? O que te diga, mira, Pablo, te cuento, vino un ángel del cielo y me trajo 10.000 pesos de regalo. Ese dato clarifica una situación. Los datos clarifican información. Así que póngame atención a estos datos que yo le voy a dar para mostrar la importancia que le da la Biblia a esta doctrina llamada la segunda venida de Cristo. Este tema es muy importante también para la Biblia porque, por ejemplo, el tema del nuevo nacimiento se menciona 9 veces. Vaya notando usted que escribe, Luli. El tema del nuevo nacimiento se menciona 9 veces. El bautismo es mencionado 20 veces. El arrepentimiento es mencionado 70 veces. Pero el tema de la segunda venida de Cristo se menciona en la Biblia más de 380 veces. ¿Lo repito? Para mi mamada esposa que está por allá, ¿no? El tema del nuevo nacimiento, importante. Dígame si no es importante el nuevo nacimiento. López, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace del agua del Espíritu, usted no puede entrar en el reino. O sea, mire, sin embargo, es mencionado 9 veces. El tema del bautismo es mencionado 20 veces. El arrepentimiento, imagínense, si usted no se arrepiente, está hasta la sopa, López, es mencionado 70 veces. Pero el tema de la segunda venida de Cristo se menciona en la Biblia más de 380 veces. Mire, o sea, 1 de cada 25 versículos habla de este acontecimiento. En la Biblia entera, 1 cada 25 versículos habla de este acontecimiento de la segunda venida de Cristo. En la iglesia primitiva no predominaba el pensamiento de la muerte en la tumba como final, sino que se esperaba la segunda venida de Cristo como un hecho inminente. Usted no va a ver a los judíos pendientes de morirse. Ellos estaban pendientes de que Cristo venía en cualquier minuto de regreso. No estaban pensando cuando me muero, que me va a agarrar una peste y me voy a morir. No, ellos estaban pendientes de que Cristo regresaba
en cualquier minuto. Te lo voy a comprobar. Hay varios textos, pero solo uno. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo habla en primera persona, mostrando claramente. El tipo no estaba pensando en morir, estaba pensando que Cristo venía rapidito. Repito, 4:17 de Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo me ayuda en esto. Versículo 18, por tanto, mire, no se alentaban diciendo, López, tranquilo, todos nos morimos, ya después nos vamos a encontrar en la otra vida. No, no se alentaban con la muerte. Mire con lo que se alentaban. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál? Cristo está al regreso ya. Cristo está volviendo. Cristo viene en su segunda venida. Así que tranquilo, Pocho. Te laciaron los romanos, no pasa nada. Cristo ya viene. ¿Me van entendiendo? Espectacular. Continúo con los datos. Una quinta parte de las profecías de la Biblia hablan de las profecías propiamente de Jesucristo. Una quinta parte. Pero mire, una tercera parte, o sea, 333 profecías, están relacionadas con la persona de Jesucristo. Y de esas 333, 224 profecías están relacionadas con la segunda venida de Cristo. ¿Se va dando cuenta de la importancia que le da la Biblia a esto? Sí, sí. Repito, una tercera parte, 333 profecías, están relacionadas con la persona de Jesucristo. Y de esas 333, 224 profecías están relacionadas con la segunda venida del Señor. Tremendo. Continúo. Y 109 veces solamente están relacionadas con la primera venida de Cristo. 109 relacionadas con la primera venida y 224 con la segunda venida. Mire qué importante. Sigo. De todo el Antiguo Testamento, solo 10 profetas, solo 10 escritores mencionan la primera venida. Repito, en el Antiguo Testamento, de todos los escritores del Antiguo Testamento, solo 10 personas mencionan la primera venida de Cristo. Pero son más de 20 los que mencionan la segunda venida de Cristo. El doble de personajes bíblicos del Antiguo Testamento hablan de la segunda en relación a la primera venida del Señor. Por cada vez que se menciona la palabra expiación, se menciona 2 veces la segunda venida de Cristo. Por cada vez que se menciona la palabra expiación, 2 veces se menciona la segunda venida del Señor. O sea, es el doble de menciones en cuanto a la expiación. Imagínense. En el Nuevo Testamento se menciona más de 150 veces la palabra estén listos porque Cristo viene. ¿Cuánto? En el Nuevo Testamento se menciona más de 150 veces la palabra estén listos porque Cristo viene. 150 veces. No cabe duda que el próximo acontecimiento más importante que el mundo verá en un presente cercano será la segunda venida de Cristo. Somos en definitiva la primera generación, en términos de señales proféticas, que tenemos reales posibilidades de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A la luz del aparato profético, a la luz de la manifestación de las profecías en relación a todos estos números que estuvimos mencionando, somos la primera generación que tenemos verdaderas posibilidades de ser testigos del rapto como primera medida, porque no se olvide que el regreso del Señor viene 7 años después nomás. O sea, es casi una misma cosa. No es que viene, ahora vamos a hablar mucho de las profecías en cuanto a
al distanciamiento del tiempo, pero el rapto, 7 años después regresamos ya coronados con el Señor, casados como iglesia con Cristo, 7 años, o sea, es un evento que está allí casi uno al lado de otro. Somos en definitiva la primera generación, en términos de señales proféticas, que tenemos reales posibilidades de ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Espectacular. Imagínense. Veremos algunos textos para poner en contexto bíblico lo que hoy nos interesa. Vamos a basar muchos de nuestros estudios, anote por favor, en Marcos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 4 inicialmente, para luego después leer unos par de versículos más adelante. Amén. Y vamos a ver los textos paralelos a este mismo discurso llamado el discurso del Monte de los Olivos, que es donde fue ejecutado. Vamos a ver que los otros evangelistas, ¿no es cierto?, los otros escritores de los evangelios, también hablaron del tema y nos van clarificando mayor información, pero básicamente queremos basarnos en Marcos primero y en Mateo también. ¿Está bien? Amén, amén. Vamos a leer como corresponde en el nombre del Señor. Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4. Leemos así. Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de todas estas cosas? Repito, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Versículo 24 del mismo capítulo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Versículo 25. Y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de los extremos de la tierra hasta el otro extremo del cielo. En este contexto es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, porque fue allí donde se dio este discurso. Jesús acababa de declarar, póngase, haga cuenta que usted está metido entre los 4 estos que nombramos, ¿no? Usted buscó la manera y se metió allí en eso. Y de repente ellos, queriendo ser sociales, queriendo hablar de todo un poco, en este caso de arquitectura, estaban haciéndolo, ¿no? Escúchame, señor, mira, ¿qué te parece esto, edificito que tenemos acá enfrente? Jesús, que no era mala onda, Jesús era de verdad la esperanza hecha hombre, era el amor hecho carne, los niños se le acercaban. Mira, a mí los niños me miran así, lo piensan 2 veces antes de acercarse a mí. No. Porque usted sabe que hay caras que dicen sí y hay caras que dicen no, ¿verdad? Los pastores tenemos siempre cara de decir que parece que el pastor ya va a decir que no. Hoy le vengo con este plan, me parece que el pastor no va a querer, ¿eh? Pero el Señor Jesucristo tenía una cara que hasta los niños se le acercaban. Era una cara o sea, no hay mejor hombre lleno de amor y misericordia, paciencia, tolerancia, que irradiaba amor por sus poros, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero mire, Jesús acababa de declarar que en un lapso de tiempo rápidamente y breve, Jerusalén y el templo serían destruidos. Piense, usted está ahí, siéntese mentalmente ahí al lado de los, ya ahí con su mate, y los otros están tomando no sé qué, porque no sé qué tomaban, pero usted está con su mate allí, y uno de ellos empieza a decir, viste qué piedrecita, ¿no?
¿Cómo habrán puesto esta piedrecita? Decía uno. Y viste que con estas piedrecitas, ¿cómo hicieron semejante templo? Qué bárbaro, Señor. ¿Te diste cuenta? Y Jesús salta y le dice, ¿viste este edificio? ¿Viste esta piedrita grande que a vos tanto te asoman? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, amigo. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Seguramente los discípulos habrán, al escuchar estas declaraciones del Señor, podrían significar una sola cosa, el fin del mundo. ¿Qué otra cosa pueden pensar si ellos están admirando ese templo y Jesús le está diciendo, en breve, ya, esto no va a quedar parado ni una piedra sobre piedra? Mateo, en su pasaje paralelo, es más enfático todavía, haciendo 3 preguntas en una en relación a la declaración que el Señor hace recientemente. Mateo capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como si el Señor no lo hubiera conocido. ¿No? Es como mostrarle el último celular que usted compró al que lo fabricó, no sé si me explico. Sí, claro. Eso. Versículo 2, respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y cuándo y qué señales habrán de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señales habrán del fin del mundo, del fin del siglo? 3 preguntas en una que los discípulos le hacen al Señor producto de la declaración que Jesucristo lo ha hecho en esta palabra profética de que la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. 3 preguntas, identifiquémoslas porque van a ser importantes. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señales habrá de tu venida? Y número 3, ¿y qué señales habrán del fin del siglo? 3 preguntas que ellos hacen en una situación. Los discípulos están cometiendo aquí un error que sigue pasando hasta el día de hoy, y es que confunden los tiempos en estos 3 eventos que ellos mismos identifican. Y mezclando 3 eventos distintos en uno solo. Ellos querían saber cuándo sería el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y es una pregunta que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo será esto, Señor? También quiere saber cuáles serán las señales que anticipa la venida del Señor y cuáles serán las señales que anticipa el fin del mundo. Es importante ver que Jesús les muestra que estos eventos no serán correlativos en cuanto al tiempo, no serán uno detrás de otro. No es que el templo y la ciudad iban a ser destruidos ahora. La semana que sigue el Señor te iba a dar las señales y a la tercera semana se iba a acabar el mundo. No está dado en ese sentido la respuesta. Es importante. Claro, pero usted ahora, porque usted no se acalpió la López, porque usted tiene la Biblia. Claro, Porque sí, usted tiene la Biblia y la leyó, pero por esos pobres hombres que le preguntaron allí y el Señor le largó semejante noticia, ellos todavía no tenían la Biblia, López, no sea malo con los discípulos. Usted ahora que la conozco, claro, era más para adelante porque Piola tiene la Biblia en la mano. Después. ¿No? Por eso le dije, siéntese con ellos, tómese su mate allí en el medio y póngase ellos. Era una bomba para ellos. Claro. Porque sabían que Jesús no hablaba cosas por hablar, era claramente el maestro diciéndole algo tremendo. Es importante ver entonces que Jesús les muestra que estos eventos no serán uno detrás de otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre un evento y otro. Es importante esto, porque esta es una aplicación para toda la parte profética de las Escrituras. ¿Me está siguiendo, verdad, López? Sí.
Entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén y el templo, y los otros dos, en Mateo capítulo 13, versículo 5, Jesús comienza a decirle, mire, capítulo 13, versículo 5. Jesús respondiéndole comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Está claramente visible la diferencia de tiempo entre la primera venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén y el templo, y la segunda venida de Cristo. O sea, claro, repito, y es en serio, que nosotros hoy nos damos cuenta, por los acontecimientos hechos, por la palabra de Dios y por la historia. Ahora vamos a analizar esta situación. Recién aquí pasa a responder la primera pregunta con respecto a la destrucción de Jerusalén, mostrándole cuál sería la señal de aquel evento que estaba a punto de ocurrir. Versículo 14 de Marcos 13. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debía estar, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 21, versículo 20, el Señor es más enfático todavía. Dice así Lucas 21, 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y sabed entonces que su destrucción ha llegado. No. ¿Se da cuenta? Allí el Señor le está dando claras señales de cuándo sería esta historia. La destrucción del templo y la destrucción de la ciudad distan de la primera venida de Cristo y distan más de la segunda venida de Cristo. Esto es importante identificarlo. Es importante. 21:21 de Lucas dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella. Además Jesús agrega en Marcos capítulo 13, versículo 30, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Nosotros hoy, como medio ignorantes, leemos y decimos, de cierto esto no pasará de esta generación. No, Jesús estaba hablando en aquella generación. Él dijo, de cierto que no pasará esta generación que estamos viviendo nosotros, Pedro, Juan, nosotros, no va a pasar esta generación hasta que esto acontezca. O sea, está marcando claramente el tiempo cuando iba a ser la primera etapa de esta profecía dada por el Señor. Destrucción de Jerusalén, destrucción del templo. Mire, escuchen. Sí. En el mes de abril del año 70 de después de Cristo, misma generación. En el mes de abril del año 70 después de Cristo, en el rango de esta generación de tiempo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió, atacó y destruyó por completo Jerusalén en septiembre de ese mismo año. Lo sitió en abril y la destruyó en septiembre del año 70, en la misma generación de lo que Jesús había dicho. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. O sea, la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero ¿qué tanto fue esto? Miren. Y tal como lo había profetizado Jesús en el templo, no quedó piedra sobre piedra, pues todo fue destruido. Vio que hoy van al muro los lamentos, los muchachos ahí en un agujerito, meten allí. No sé quién quiere que le responda a él. Allí van judíos que le hacen así, ¿no es cierto? Y van otros allí, ya los turistas que le meten papelito allí. Que enganchame, señor, con la vecina. Hay los siguientes tipos de pedidos. Van al monte, van al templo ese, el que está llamado y reconocido como el muro de los lamentos. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con el templo.
No. Del templo no quedó piedra sobre piedra. Ese muro no pertenecía al templo. Y tal como lo había profetizado Jesús en el templo, no quedó piedra sobre piedra, pues todo fue destruido. Según el historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas fueron muertas durante ese asedio. 1 millón de personas murieron allí entre el mes de abril y el mes de septiembre del año 70, cuando Tito fue, sitió y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. 1 millón. Escuche, pero no es todo eso. Además de los 97.000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos para distintas naciones. Sigo. Cada día, cientos de judíos trataban de escapar y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados como delincuentes. Fue una destrucción desoladora. Fue lisa y llanamente una masacre brutal la que sufrió ellos. De ahí las directivas que Jesús les da a sus discípulos. Recordemos ahora y tienen más sentido las palabras al conocer esta información histórica. Pues cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar nada de ella. ¿Se da cuenta? Por semejante masacre, ¿quién iba a poder tener tiempo de ir a juntar algo a su casa para salir huyendo? Si murió 1 millón de judíos, 97.000 fueron tomados prisioneros y vendidos como esclavos. Y los otros que huían terminaron crucificados como ladrones. Esta era la profecía que el Señor le había dado. Era para aquella tiempo, para aquella generación. ¿Cuál? La generación del tiempo donde Jesús vivió, y era la que se cumplió al pie de la letra. Versículo 15, está en la azotea, no descienda a las casas, ni entre para tomar algo de ellas. 16, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 17, más ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. 19, porque aquellos días serán tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, dijo el Señor. ¿Me está entendiendo? El sitio de Tito, leyendo usted, empieza a buscar, era tal el hambre que había en el sitio que se comían a sus propios hijos. Se comían a sus propios hijos. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vamos a hablar un poquito sobre ese versículo tan mal usado y tan mal entendido. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ya te lo denuncié, estás advertido, ya sabes cómo va a pasar, le decía el Señor. Creo que ahora, al estudiar los versículos 24 al 27, vamos a poder entender un poco mejor de qué se trata esto. Acá tiene la profecía del Señor. La profecía del Señor Jesucristo, cumplida al pie de la letra, enseñándonos qué tiempo pico y cómo se refería el Señor a cuándo sería esto. Ahora vamos a estudiar, vamos a profundizar un poquitito entre los versículos 24 al 27 de Marcos 13, donde habla claramente con respecto a la respuesta de las otras partes de la pregunta hecha por los discípulos y que contiene información de la segunda venida de Cristo. Okay. Claramente contiene información sobre la segunda venida de Cristo. Para no equivocarnos, mantengamos en sus mentes frescas allí las 3 preguntas iniciales, porque son importantes para no desentendernos del tema. Están allí en Mateo 24, versículo 3,
Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Acabamos de ver que esas cosas eran en aquella generación y ya vimos cómo fue destruido. ¿Y qué señal habrán de tu venida? Lo vamos a ver ahora. ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? También lo vamos a tratar de visualizar ahora. Es aquí importante hacer una aclaración sobre la interpretación de estos textos desde donde habrá disparidad de interpretaciones, como le dije al principio. Diferimos en detalles, pero en lo más importante, todos los evangélicos estamos de acuerdo en que Cristo regresará muy pronto a compartir con los suyos la gloria eterna que Dios le ha dado a él, la va a compartir con nosotros para siempre. López, para siempre. Espectacular. Vamos. El pecado del cual algunos creyentes se han apoderado en el hecho de creer que todos aquellos que no interpretan como ellos son unos herejes, endemoniados, llenos de piojos, que están todos por allí perdidos. Yo conozco pastores, no importa cuáles, no importa cómo se llaman, pero los conozco muy bien, que aquellos que creen que la salvación se pierde, que a nosotros nos identifican los una vez salvos, siempre salvos, nos dicen, y de verdad tienen gran disparidad de criterio y tienen gran incomodidad con nosotros, tienen gran molestia por creer que es fácil salvarse, porque vos no podés decir que si vos vivís como querés y porque creíste en Cristo ya estás salvado. A ellos les cuesta mucho y tienen gran manifestación de molestia en contra de esto, los salvos, una vez salvo, siempre salvo. Pero sería tremendo, y no me lo puedo imaginar al Señor, que usted se salva López, esta semana está salvado. Y por allí se pegó un refaloncito y esta semana está perdido, López, está perdido. Mejora un poco. Y la tercera semana usted compone y dice, bueno, está salvado de vuelta, López. O sea, imagina eso. Es imposible. Cristo pagó el precio de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, si ya los pecados están cubiertos por la sangre de Cristo, me queda la elección de aceptar a Cristo o no, como dice Juan capítulo 3, 16, 17, 18, que lo hemos estudiado muchas veces. Dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado, pero nosotros hemos creído en Cristo. Y dice que el que cree no es condenado. Entonces ya está claro que yo no me voy a perder. Clarito, pero clarito como el agua. Pero yo conozco a muchos pastores que tienen de verdad problemas de acercamiento, de coinonía y demás, con aquellos que nos llaman una vez salvo, siempre salvo. Los siempre salvos están todos locos, dicen que viven como quieren y van a ir al cielo. No, tenés que todos los días, vos tenés que todos los días. O sea, claro que hay que tener todos los días con Dios, pero dice la palabra que si 7 veces cayere, 7 veces me levantará Jehová. Amén. Pero Dios no me puede salvar una semana y declararme perdido a la segunda y volver a salvarme la tercera y capaz que la cuarta otra vez me salva. Dios no funciona así, hermano mío. Es hasta incoherente, más allá de toda la tremenda información bíblica que hay, donde Cristo dice que la salvación es por gracia. Punto. Se acabó la historia. Bueno, el pecado, entonces, del cual algunos creyentes se han apoderado, es el hecho de creer que todos aquellos que no interpretan la Biblia como ellos son unos benditos herejes, por no decir malditos herejes, endemoniados que están todos perdidos y no sé cómo se pueden llamar cristianos. No es lamentable que todos piensen de manera diferente, lo lamentable es que crean que el que no piensa como ellos es de verdad es un hereje y está perdido. Veamos ahora el tiempo, escuche, veamos ahora el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Al principio el tiempo era clarito, era definido. Dijo el Señor, no pasará de esta generación. Había un tiempo finito allí. Jesús le está diciendo, esta generación, ¿cuánto? 40, 50 años, esta generación va a pasar aquí ahora. Van a destruir toda esta historia en esta generación. Es un tiempo finito, es un tiempo identificable, pero la
El tiempo es infinito en la segunda venida de Cristo, lo vamos a analizar ahora. Recuerde, tiempo infinito. Marcos capítulo 13, versículo 24. Dice, pero en aquellos días, imagínense, ya está allí diciéndote, en aquellos días, no en esta generación, en aquellos días, allá, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Ahora, acabamos de decir que esto se refiere claramente a la destrucción de Jerusalén a manos de Tito. Eso ya lo vimos, pero en cuanto a la segunda venida de Cristo la cuestión es diferente. Mire, 13:32 de Marcos. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni Jesús sabía. Ay, bebé, pero Jesús es Dios, ¿cómo no va a saber? No, Jesús no sabía. Yo alguna vez le hice a alguien una pregunta, se lo dije a un profesor director del Seminario Teológico Bautista, se le hice esta pregunta. Si el Señor Jesucristo en este instante es Dios soberano, creativo, todopoderoso, infinito en sabiduría, infinito en poder, infinito, de los infinitos, de todas las características infinitas que Él tiene. Eterno, potente, brillante, todo. Al segundo siguiente, es un feto puesto en el vientre de una adolescente llamada Miriam, porque en realidad María no es nombre correcto, el nombre correcto de ella es Miriam, en el hebreo. Sí. Y yo le hice la pregunta a aquel director del Seminario Bautista, diciéndole, ¿dónde quedó la mente de ese Dios que segundos antes era el Dios todopoderoso que lo sabía todo eternamente? ¿Qué pasó con la mente de ese mismo Dios segundos después, cuando era un feto o cuando era un embrión puesto en el vientre de María? Una preguntita, dice. Una pequeña preguntita que se demoró un par de días en responderme y que me dio la mitad de la respuesta, pero se tomó el trabajo de atenderme, se tomó el trabajo de buscar. Y es que el Señor Jesucristo se autolimitó a sí mismo. Escuchen lo que le voy a decir. Ahora va a entender lo que le acabo de decir. El Señor Jesucristo se autolimitó a sí mismo. Y en esto que le voy a explicar, el Señor Jesucristo nos pone en aprieto a nosotros. Escúcheme. Pero en aquel día, la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En el tiempo de su carne, ni Cristo lo sabía, sino solo su Padre. Porque si Jesús lo sabía y le preguntaron y decían, no sé nada, era mentira. Era un pecado y estábamos todos hasta la sopa. Así nomás. Estábamos todos perdidos ahora. Con Jesucristo incluido. Porque Jesucristo se hizo hombre. Usted lo hemos visto o lo hemos mencionado en algún momento. Jesucristo se hizo hombre. Para vivir en el medio del pecado. Si Jesucristo si hubiese pecado, ¿qué hubiera pasado con él? El universo explotaría. Todo. O sea, ¿me entiende lo que jugó el Señor Jesucristo en nuestro favor? ¿Cómo no amarlo, loco? ¿Cómo no pedir más amor para poder amarlo como Él se merece? En el tiempo de su carne, ni Cristo lo sabía, sino solo su Padre. En su naturaleza humana, Él no lo sabía. Y esto no atenta contra la divinidad del Señor. No es que es menos divino por eso. No, escuche. Ninguna de las dos naturalezas influyeron sobre la otra. Él fue verdadero Dios y fue verdadero hombre. No es que él siendo verdadero hombre era un Superman, ¿no? Era el superhombre araña, ¿no? No era, no sé, Iron Man, ¿me entiende? Que era hombre, pero que tenía cierta ayuda del Dios omnipotente que era. No.
No, Él no. era verdadero hombre y no era la naturaleza de hombre, tampoco influía en la naturaleza de Dios, diciendo, bueno, era Dios, pero también se dejaba influenciar por los hombres. No, ni una naturaleza ni la otra hacía influencia. Él se autolimitó a sí mismo y así lo declara la Biblia. Él se autolimitó a sí mismo. Él dice que él puso su vida voluntariamente y dice, a mí nadie me la puede quitar y como la puse, me la vuelvo a tomar. ¿Quién le va a decir algo? Así dice, yo puse voluntariamente mi vida y como nadie me la puede quitar, de mí mismo la tomo. Ese es mi Dios. Espectacular. Ninguna de las dos naturalezas influyó sobre la otra. Él fue verdadero Dios y fue verdadero hombre. No es que repito, no es que era un hombre súper con poderes sobrenaturales y que era un Dios que tenía debilidades humanas. No, no, era verdadero hombre y verdadero Dios, punto. Cuando a él le preguntaron si sabía el regreso, él dijo, no lo sé, porque no lo sabía. Jesús, como verdadero hombre, no lo sabía todo. No lo sabía todo. ¿Dónde conseguía información? Orando largas horas, orando largas noches, humillándose delante de su Padre, a cual él reconoce como su Dios, y el Espíritu Santo le trae información. ¿Quiere ver a Jesús aún cuando con cuerpo glorificado está recibiendo instrucciones para lo que seguía? En el monte de la transfiguración, cuando aparece allí Moisés y Elías, ¿qué dice la Biblia? Que estaban preparando los eventos que seguían para con su crucifixión y después de su crucifixión. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Interiorizándose de los planes que habían que llevar a cabo en aquel momento. Espectacular también. Verdadero hombre. Sin embargo, él decía, yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. ¿Dónde buscaba eso? En la intimidad de la oración de noche, de madrugada, en el desierto. Yo no voy donde mi padre no me dice que vaya. Papá, ¿dónde quieres que vaya hoy? Hoy quiero que vayas para allí y vas a ver un petizo subido a reunir algo que se llama saqueo, bajarlo y andaba a decirle a la casa. Esa era la información del Señor. Verdadero hombre, no lo sabía todo, pero buscaba información en la presencia de Dios en oración. Buscaba revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía de verdadera relación íntima con Dios. El Espíritu Santo le revelaba cosas porque en él no había pecado. Claro, alguien me dirá, guau, pero era Jesucristo. Analicemos un poquito. ¿Qué era Jesucristo? Hijo de Dios. Que es aquel hermano que hipotéticamente respondió, bueno, ¿verdad? ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Jesús tenía pecado? No. Y cuando usted confiesa sus pecados y la sangre de Cristo los limpia, ¿cómo queda usted? Queda sin pecado igual que él. Amén, amén. ¿No es cierto? Totalmente. Orando tiene todo el poder. ¿Y usted qué tiene puesto sobre las manos de parte de Dios? Orando tiene todo el poder. Él tiene directo acceso al Padre. ¿Qué tiene usted? Directo acceso al Padre. El Espíritu Santo vivía en él. ¿Qué es usted? Templo del Espíritu Santo igual que él. ¿Cuáles son las diferencias que teníamos hipotéticamente con el Señor Jesucristo? Que él se esforzaba y vivía en santidad y nosotros no. Que él oraba al Señor y cumplía con la ley y nosotros no. Que él se humillaba delante de su Padre cada día y nosotros no. Que él estaba totalmente rendido a la voluntad de su Padre y nosotros no. Que él buscaba la voluntad de Dios para con él y nosotros no. Pero posicionalmente tenemos las mismas situaciones. Por eso es que dije que en esta situación el Señor Jesucristo nos pone en aprieto. Él vivió en este mundo buscando de su Padre sin pecado. Si nosotros viviéramos en este mundo buscando del Dios como Él lo hacía, también podríamos vivir sin pecado. Porque el tema del pecado original, si hay alguno que dice, bueno, pues yo nací con el pecado original, Cristo ya lo solucionó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo ya eliminó el problema del pecado original. ¿Tenemos posibilidad de parecernos a Cristo o no? Claro que sí. ¿Por qué no lo hacemos?
Porque somos unos broncos, porque hacemos lo que queremos, porque oramos cuando queremos, porque leemos cuando queremos, porque no escudriñamos las escrituras, porque no diezmamos, preferimos arriesgar a llegar al cielo para que te digan, levante la mano a los ladrones y yo tenga que levantar la mano por no haber dado los diezmos, arriesgar eso en vez de buscar la presencia del Señor. Cada uno sabe lo que quiere hacer. Pero que Cristo nos mostró, siendo verdadero hombre, que se puede vivir agradando a Dios sin pecar, Él lo demostró aquí en la tierra. Continúo mejor. Continúo, no quiero que nadie se me empantane allí, ni se me quede allí entre los juncos enredados. No, no quiero eso. Seguimos. Él está advirtiendo que debemos velar porque el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera Él. Ahora lo sabe, por supuesto, que está Dios en el cielo, pero en ese momento no lo sabía. ¿Cuál era el consejo? Ore y vele, hermano. Ore y vele, es todo lo que tiene que hacer. Está advirtiendo que debemos velar porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo se prepara? Estar siempre atento. Duerma con un ojo cerrado y con el otro abierto. Así nomás. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Versículo 33 de Marcos 13. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Se da cuenta que es un tiempo indefinido? La venida del Señor Jesucristo está dada en un tiempo indefinido, a diferencia de lo que vimos primero. Nadie sabe el día ni la hora. Cualquier persona que se atreva a dar fechas y días del regreso del Señor está diciendo que Él tiene mayor conocimiento que el propio Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Falta para el rato la fiesta de las trompetas. Yo les di un dato. Si Dios es sistemático con sus fiestas, como lo es a lo largo de la Biblia, y por ahí usa la fiesta de las trompetas para llamar a su iglesia hasta el cielo. La fiesta de las trompetas ya sabemos cuándo era, septiembre-octubre. Pero puede ser septiembre-octubre del 2020, del 8400, del año 27600, o no puede ser ni siquiera en el mes de septiembre-octubre. Solo nos guiamos aquellos que hemos visto esto, porque falta la fiesta de las trompetas, y la fiesta de las trompetas se inicia con el sonido de las trompetas para que Cristo rapte a su iglesia. Pero no damos ni fecha, no damos ni año, ni damos ni día, no, porque no, puede ser cuando Él quiera. ¿Quién le puede decir algo al Señor? Nadie le puede decir nada. Así que atenti a eso. Nadie sabe ni el día ni la hora. Cualquier persona que se atreva a dar fecha para el regreso del Señor está diciendo que Él tiene mayor conocimiento que el propio Jesucristo en su ministerio terrenal. Los testigos de Jehová dijeron que en el año 1914 Cristo iba a venir a la tierra, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, todavía siguen dando vueltas y pasó el 14, el 16, el 18, y ahí van. Y todavía no pasa nada. No quiero que los testigos de Jehová tampoco se enojen conmigo. Así nomás le digo. Bueno, continúo. Sí. Solo podemos observar las señales que serán de referencia a esta venida. No podemos saber el tiempo, pero hay señales que podemos observar. Veamos un poquito. Lo que sí sabemos con referencia al versículo 24 es que sería después de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. Después del año 70 después del año 70 después de Cristo. De ahí para adelante, en cualquier momento. Estamos en el 2020. Escúcheme, ¿se da cuenta? Usted sabe que hay estos que se ríen de los evangélicos que dicen, hace 2000 años que están anunciando, los burladores que menciona el apóstol Pedro. Evangélico hace 2000 años que dice que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y Cristo no viene, no pasa nada. ¿Qué pasó con Cristo que no viene? Bueno, en aquellos días, Cristo va a venir en cualquier momento después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. En cualquier minuto puede venir. Ahora, vamos a tratar de ubicar alguna señal que Él dejó dada para que nosotros podamos entender un poco más. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
Ni siquiera estas señales nos permiten con exactitud saber en qué momento volverá nuestro Señor. Muchas profecías bíblicas nos dan una serie de eventos que se llevarán a cabo en una secuencia clara del orden de ejecución, pero dentro de un marco de tiempo prolongado e indefinido. O sea, nosotros sabemos que primero viene el rapto de la iglesia, que después del rapto de la iglesia viene el tribunal de Cristo, y que después del tribunal de Cristo viene la boda del Cordero, y que después de la boda del Cordero viene el retorno de Cristo, y que después del retorno de Cristo aquí en la tierra son las cenas de la boda del Cordero, y que acá en la gran tribulación, esta serie de eventos los conocemos, pero no sabemos el tiempo de la ejecución. El rapto de la iglesia puede ser ahora. Puede ser ahora, y el hermano que no quería perderse la novela dejó de ver esto para a lo mejor correr un riesgo, ¿no? Y se queda como la novela, con las alas rotas, ¿no es que así se llama la novela? Con las alas rotas. Y se queda con las alas rotas, ¿entiendes, no? Mejor continúo porque hoy no quiero que nadie se enoje conmigo. No significa que será uno detrás de otro, ni en un tiempo correlativo, no. En la gran mayoría de los eventos, en la gran mayoría de estos casos es imposible determinar el tiempo en donde ocurrirá un evento detrás de otro. Es imposible. Proféticamente hablando, no podemos hablar de tiempo. Solo Dios sabe cuándo hace las cosas. Por Elías orando, dice, Elías oró y 3 años y medio no llovió. Mira, Acán, te digo que el 16 de septiembre de este año va a dejar de llover al mediodía y va a venir. No, oró y dejó de llover, nadie sabía cuándo. ¿Cuándo iba a venir la lluvia de vuelta? No sabía nadie. ¿Acaso no era el propio? No necesitó el mismo profeta directiva de Dios. Y empezó a orar y miraba y no pasaba nada y oró mira, me parece que ahí hay como una mano, una nube como una mano, que iba a ser una lluvia de una nube de una mano, ¿no? Tiempos indefinidos, la palabra profética. Es un problema para los cristianos. Continúo. El ejemplo, y esto es importante observarlo. Ya hemos aprendido a amar las montañas, ¿no, López? Maravilloso poder de Dios demostrado de allí, ¿verdad? Cuando usted mira allá horizontalmente hablando, allá en el horizonte, dos picos de montaña, pareciera que usted los tiene uno al lado de otro. Usted los mira horizontalmente y parece que están los dos juntitos allí. Pero cuando usted tiene la posibilidad de mirar esas mismas montañas, esos dos picos de montaña, desde un avión, como me ha pasado a mí, como yo he tenido la posibilidad, desde el avión, usted se da cuenta que hay una disparidad tremenda y en el medio hay un valle, porque uno está por allá y el otro está por acá. Depende de dónde va, que hay una diferencia. Si usted lo mira horizontalmente allá en el horizonte, pareciera que los dos están iguales. Así es esto. Esto nos muestra la Biblia. Mire qué interesante. Este ejemplo de las montañas que le acabo de explicar es lo que tenemos aquí en Marcos capítulo 13, versículo 24, que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, esa tribulación se describe en los versículos que ya vimos anteriormente. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladera de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán destrucción cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces
Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor. En esta tribulación, esto ya pasó. Esto ya sucedió. Ahora es Lucas quien nos da una mayor información sobre este mismo discurso. Lucas nos enseña que esta tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Mire qué interesante lo que le estoy mostrando. Lo primero parecía que estaba al lado igual, lo miramos desde arriba y vamos a ver que hay una cuestión que se dilata en el tiempo, porque la profecía dada por el Señor allí no es que simplemente, bueno, vino la destrucción del templo, vino la destrucción de la ciudad en el año 70 y esa tribulación terminó allí. No, Jesús estaba diciendo que esa tribulación se extendería muchísimo más. Tiempo indefinido. Mire, para la mayoría de los teólogos más respetados, esta es la clave para poder entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, lo siguiente. Más hay de las que estén encinta, de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo, versículo 24, y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Mire, sí. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cómo sabemos a qué se refiere cuando el Señor Jesucristo habla de la segunda venida de Cristo? ¿A qué se refiere en el tiempo? Mire, respuesta por los siguientes textos que están a continuación. Versículo 25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, y la angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Importante, la secuencia de estos eventos es la siguiente. Observemos lo que estoy diciendo. En el tiempo desde la destrucción de Jerusalén, el pueblo, ya dijimos, el pueblo fue vendido como esclavo y fue desparramado por todo lugar. Hasta el año 1948, donde Israel se vuelve a constituir nación independiente y reconocida por las Naciones Unidas, 1948, en nuestra propia era, 1948. Todo ese tiempo ellos estuvieron deambulando por los distintos lugares. Hay judíos en todo el mundo. Judíos argentinos, hay judíos chilenos, hay judíos bolivianos, hay judíos rusos, hay judíos polacos. Los judíos están diseminados por todo el mundo. Y la señal era que ellos iban a estar así hasta el tiempo de los gentiles. Ahora, ponga atención. Este es el evento. Estos son los eventos consecutivos. Para que no perdamos el hilo. Primero, Jerusalén y el templo son destruidas. Eso está en Marcos capítulo 13, del 14 al 23. Segundo punto, los judíos caerán a filo de espada y son enviados a todas las naciones. Ya vimos dónde ha pasado durante toda esta historia. Jerusalén es hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles termine. Esto es lo que ha estado pasando durante toda la historia de la iglesia evangélica. Durante toda la historia de la era evangélica ha sucedido esto que acabamos de decir. Jesús lo declaró con detalles allí en Lucas. Lucas toma toda la información y nos hace ver claramente que la destrucción de Jerusalén y aquella tribulación de los judíos no terminó allí, sino que ha venido sucediendo hasta el fin del tiempo de los gentiles. Ahora tendríamos que descubrir cuáles son el tiempo de los gentiles.
Ahí está. Veamos. A ver. ¿Cuándo el tiempo de los gentiles vendrá el Hijo del Hombre con todo su santo y con gran poder y gloria? Cuando termine el tiempo de los gentiles, Jesucristo volverá. Observe, ponga atención, López. Está a punto de ser incluido. Mire, la pregunta es, ¿a qué se refiere Cristo cuando menciona el tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Yo creo que se refiere a este tiempo cuando Dios le abrió las puertas del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¿Se acuerda lo que hablábamos el otro día? De que, ¿se acuerda la historia, el paralelismo de José con Cristo? Que Cristo tiene una esposa gentil, porque nosotros somos la esposa del Cordero, y yo soy argentino. ¿Usted me entiende? Usted es argentino, hay otros que son del altiplano, y hay otros que son rusos, y hay otros que son americanos, y hay otros que son de República Dominicana. O sea, somos una iglesia gentil. Yo creo que se refiere a este tiempo cuando Dios le abrió la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ponga atención, mire. Es el tiempo de los gentiles ahora. Ahora se están convirtiendo personas de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas, se están convirtiendo al cristianismo. Africanos, chinos, musulmanes convertidos al cristianismo, latinoamericanos, centroamericanos, los de Alaska, de todo el mundo, de distintas razas, distintas tribus, distintas lenguas, se están convirtiendo al cristianismo, conformando la iglesia de Cristo, que es una iglesia básicamente gentil. ¿Se acuerda que yo les di un dato? Los primeros 15 años de la iglesia se componía de gente judía, pero también les enseñé que Dios no está tratando a los judíos como nación, sino que son personas independientes llamados por el Señor al cristianismo. Porque en la gran tribulación será donde Dios va a tratar con el pueblo judío como nación y serán invitados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Se recuerda que eso ya lo vimos? Entonces vamos entendiendo mejor por la información que ya hemos tenido por los estudios anteriores. Es ahora que se está convirtiendo todo tipo de personas, de toda raza, de toda lengua. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, Cristo vendrá. ¿A qué vendrá? ¿Cuándo se completa este número? Con el rapto de la iglesia. Con el rapto de la iglesia. Pero mire qué interesante, López. Les dije el otro día, el rapto de la iglesia separa a la humanidad en dos montones. La iglesia y el resto. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, Sí. en la gran tribulación se van a salvar personas, como ya lo hemos dicho, Dios va a tratar con el pueblo de Israel, pero además van a haber los llamados judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, que también van a creer en Cristo, no se van a dejar marcar por la bestia, con la marca de la bestia, y también van a salir de allí. ¿Cuándo se junta esa gente con la iglesia? Nosotros nos vamos en el rapto, vivimos los eventos del cielo, regresamos en la segunda venida de Cristo. Son presentadas estas personas allí en el tribunal, en el gran trono blanco, y allí van a ver los que van al infierno. El Señor separa la oveja de los cabritos. No, Señor, yo estuve en la gran tribulación y no me dejé marcar por la bestia y me cortaron en pedazos, pero aquí estoy. Y será vestido de vestiduras blancas y le pondrá a los cabritos a un lado y las ovejas a otro. ¿Cuándo termina entonces? ¿Cuándo se termina el tiempo de los gentiles? Con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia le da fin al tiempo de los gentiles. ¿Que empezó cuándo? En el año 70, ya cuando Tito destruyó Jerusalén. Maravilloso plan de Dios. Maravilloso.
Cuando se complete el número de los escogidos de todas las naciones que Cristo tendrá, cuando reúna a todos los que eligió para la iglesia, nos vamos para el cielo. Les dije, un evento está separado 7 años del otro, y es el complemento de lo primero que sucedió. Ponga atención, a esto nosotros llamamos el rapto, evento que en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero sucederán en el cielo, y la tierra da desarrollo a la gran tribulación. Ese evento, el término del tiempo de los gentiles, provoca que Dios trate exclusivamente con los judíos. Porque al tiempo de los gentiles, la iglesia gentil, la novia gentil, se convierte en esposa gentil, pero ¿dónde está? Ya está en el cielo. Entonces ya Dios no se dedica a los gentiles, se dedica al pueblo hebreo y a los judíos mesiánicos a tratar con ellos en el tiempo de la gran tribulación. Continúo. Es aquí cuando Cristo regresa con sus santos para pisar y partir el monte de los olivos en dos, creando allí, entre comillas puse yo, el valle de Josafat. Lo puse ahí porque usted no se acordaba, así se recuerda, ¿me entiende? Sí. Continúo. Sí, veamos Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43. Cristo da una parábola allí, la parábola de los labradores malvados. Acá le voy a mostrar lo que le acabo de decir recién, para que vea López que no es invento mío y que lo que tomo es agua, mano. Bueno, ahí. Mateo capítulo 21, del 33 al 46, Cristo da una parábola llamada la parábola de los labradores malvados. Primera cosa que quiero decirle, cosa importante, que la parábola esta está dirigida a los fariseos. Cuando se la dio a los fariseos. 33 del 21 de Mateo. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, Dios, el cual plantó una viña, la cercó de vallados, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Esta viña es Israel. Los labradores son los líderes judíos. Son toda la cúpula de dirigentes religiosos judíos. Perdón, está citando a Isaías capítulo 5 claramente, donde la viña representa a Israel. Los labradores son los líderes religiosos de Israel. Versículo número 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para recibir su fruto. Estos siervos son los profetas, ¿no es cierto? Continúo, 35. Mas los labradores, los líderes judíos, los líderes religiosos, tomando a los siervos, los profetas, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Los profetas fueron tratados de esta manera. 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Siguieron matando profetas. 37. Finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo, el Señor Jesucristo. 38. Mas los labradores, los líderes religiosos, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. El Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Continúo. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores malvados? 41. Y les dijo, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, nosotros los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la iglesia. 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros, a los judíos,
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es en el tiempo de los gentiles. ¿Cuáles son los labradores que provocan frutos y que le rinden las cosas y que hacen lo que él quería? La iglesia de Cristo. Bueno, Esta parábola que le acabo de explicar en palabras simples es exactamente la ejecución de todo lo que yo le vine explicando todo este rato. Dios está conformando su iglesia con todo tipo de personas, los gentiles de toda nación, además de algunos judíos que han sido llamados por Dios de manera independiente y personal, pero no como nación. Dios no ha descartado a Israel, lo hemos estudiado muchas veces. Dios tratará con ellos como nación a través de la gran tribulación. Así lo demuestra el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24, que no vamos a leer, lo tengo escrito, pero ¿para qué usted lo va a buscar después? Donde le da allí claramente la esperanza, diciendo, ustedes son las ramas, vos no mantenés la raíz te mantenía vos, ¿eh? Léalo que es interesante, léalo que es interesante. Bien, continúo, me salto esto. Lo segundo que veremos allí en Marcos 13, es la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida de Cristo. ¿Tiene hora, López? sí, tenemos tiempo, un poquito más de 10 minutos, 12 minutos. ¿Nos quedan? Pero no comimos toda la primera hora también, López. Le dejo el encabezamiento. Porque tengo 2 o 3 cosas para contarles en el tiempo que nos queda. Lo segundo que veremos en Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida de Cristo. O sea, el próximo jueves le voy a mostrar todos los eventos y los desastres y todo lo que va a acompañar a la segunda venida del Señor. Lo que va a pasar allí cuando Él pise en el monte, lo que va a ejecutar allí una vez que estemos allí con Él, cómo va a matar a sus enemigos, qué le va a pasar a sus enemigos cuando Él declare con la espada de su boca, qué haremos nosotros y los ángeles que son los que vinimos con Él. Todo eso está en la etapa que sigue. La segunda que veremos en Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará a la segunda venida. Dice allí, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, que ya sabemos que empezó allá en Tito y va a terminar en el rapto de la iglesia, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y allí sigue la historia. Hermanos míos, le he dado mucha información que tiene que ver con la iglesia exclusivamente. Nosotros somos la iglesia. Pero me ha parecido absolutamente agradable que nosotros como estudiantes de las Escrituras empecemos a entender la Biblia como corresponde. ¿Qué corresponde a qué tiempo? ¿Cómo funcionan las profecías en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios pretende con nosotros en cuanto a esto? ¿Por qué Dios nos da una fecha? ¿Por qué Él nos pretende mantener claramente atentos, buscando su presencia? Le he mostrado otra vez que es inminente el rapto de la iglesia, que Cristo está al regresar en cualquier minuto y que el regreso con Él glorificado es apenas 7 años después de que Cristo nos rapte desde aquí. No hay tiempo para que nos relajemos. No hay tiempo para que nosotros nos dediquemos a otra cosa que no sea asegurar nuestra salvación. No hay tiempo para transgredir la palabra de Dios. No hay tiempo, hermanos. Necesitamos abocarnos a la búsqueda de la presencia de Dios y al entendimiento de su palabra, porque ya se dio cuenta que los errores doctrinales se cometen a aquellos simplemente que no le han dado la importancia que las Escrituras tienen para un cristiano. Si usted pretende ser parte integral del movimiento de Dios, tiene que saber cuándo se realiza, en qué momento se realiza, cuáles son las señales que Él te ha dado para que sepas dónde estás viviendo, y que cuáles son las características que tendrá cada persona que participe en estos eventos sobrenaturales que Dios le dará a la gente. Yo creo que hoy la iglesia, Jesús Rey de Gloria, se
enriquece muchísimo más con este tipo de estudios. Y de verdad que para mí es un aliento poder saber que yo soy parte integral de esto. Así que espero que mis hermanos lo puedan leer, reescuchar. Yo tengo que acelerar un poquito. Mi esposa desearía que sea más lento esto, pero que se imagina que todo esto no me puedo tomar todo el tiempo de explicar cada versículo que quisiera, porque no nos daría el tiempo para ello. Pero creo que hemos entendido claramente cómo es Dios, cómo es Jesús profetizando, lo claro que es mostrándote, y que si nosotros ponemos atención a lo que Él dice y buscamos su presencia, vamos a entender lo que Él quiere para nosotros. Así que espero que le haya gustado. Recuerde, en la próxima entrega le voy a hablar, el título es La conmoción celestial de los eventos sobrenaturales que acompañarán al regreso de Cristo, de su iglesia, junto a los ángeles. Espero que le haya gustado, el Señor les bendiga mucho.